Chicos, buenos días, ¿cómo están? Yo feliz, como siempre, de estar contigo. Hoy martes 6 de octubre. Así es, vamos entonces a empezar ya con nuestras clases de ciencias naturales. Para eso, quiero que me acompañes a ver las siguientes curiosidades. Porque yo sé que tú eres muy curioso. ¿O no, chicos y chicas? Claro que sí. Pero esto mucho ojito, ¿eh? Así es que vamos a ver las siguientes curiosidades. Acompáñame, vamos. ¿Sabías que las plantas carnívoras se alimentan de insectos y artrópodos? Esto es debido a que suelen crecer en lugares donde el suelo no les aporta todos los nutrientes que necesitan. A pesar de que, como todas las plantas, no tienen músculos, son capaces de moverse gracias a la presión del agua que tienen dentro de sus hojas, que les permite cerrarse cuando sienten que pueden capturar alguna presa. Pero estad tranquilos, porque son totalmente inofensivas para los seres humanos. ¿Sabías que el árbol más alto del mundo mide 115 metros de altura? Sí, y además no para de crecer. Se calcula que tiene entre 700 y 800 años de antigüedad. Y nunca se ha desvelado dónde está para evitar que las muchísimas personas que quieran ir a verlo alteren el ecosistema en el que habita. El árbol con el diámetro de tronco más grande del mundo es el árbol de Tule. Para abrazar su tronco se necesitarían 30 personas con las manos entrelazadas. Para que os hagáis una idea de lo grande que es capaz de dar sombra a 500 personas. Desde luego, es un buen refugio para los días de mucho calor. ¿Sabías que los nenúfares eran sagrados para los egipcios? Los egipcios pensaban que los nenúfares, al abrirse de día y cerrarse de noche, rendían culto a Ra, el dios del sol, del cielo y del origen de la vida. En la actualidad, sabemos que estas preciosas plantas que crecen en estanques, lagos y charcas ayudan a mantener el agua limpia y cristalina. Además, sirven de refugio para muchos animales acuáticos, como esta rana saltarina. ¿Te gustó estas curiosidades de las plantas? ¿Sabías tú esas curiosidades, esos datos que nos han dado del árbol más grande? Del árbol que es muy grueso, ¿no? Y que se tiene que, para poder saber más o menos cómo es el tamaño, tendríamos que rodearnos de 30 personas que tienen que estirar su mano, ¿no? Tiene demasiado, es bien grueso, ¿no? Entonces, mira, ve, hay otra curiosidad más que nos han enseñado, que seguramente tú no sabías, yo tampoco, yo tampoco sabía eso, pero lo he aprendido, aprendo también contigo. Entonces, yo te pregunto, a ver, ¿tú crees que esas plantas siempre habrán sido de esos tamaños? ¿Qué tamaños hemos visto? Árboles pequeños, plantas pequeñas, plantas grandes, como ese árbol grandote, ¿no es cierto? ¿Tú crees que siempre habrá sido de ese tamaño? ¿Habrán tenido siempre esos colores? ¿Qué piensas tú? ¿Siempre habrán sido, todos son del mismo tamaño? ¿Siempre habrán tenido esos colores? ¿Esas formas? ¿Qué piensas tú? A ver, ¿qué piensan ustedes? Muy bien. Algunos dirán sí, algunos dirán no. Entonces, el día de hoy vamos a aprender vamos a experimentar. Y con este experimento vamos a aprender a reconocer las estructuras, cómo es que es el proceso de las plantas. Si siempre han sido así de pequeñas, si siempre han sido así de grandes, siempre han tenido ese mismo color. Vamos a
ir aprendiendo cómo es que las plantas van a ir cambiando, van a ir experimentando cambios. ¿Ya? Y a ese cambio es la planta siempre. ¿Cómo se formará la planta? Ahora lo vamos a aprender, ¿ya? Entonces, quiero que me acompañes a mi jardín para que veas algunos detalles, ¿ya? ¿Me acompañas entonces? Vamos. Ya chicos, ahora sí, yo les había dicho que vamos a venir al jardín. Aquí estamos en el jardín y ustedes pueden ver las plantas qué características tienen. A ver, lo primero que podemos observar y preguntarles a ustedes son, a ver, tenemos de diferentes tamaños, ¿no? Puedes ver ahí. Por ejemplo, yo acá tengo una lechuga que está acá, ¿ves? Y está una lechuguita pequeña. Ya, está pequeña. Acá está él. Tenemos acá, miren, allá. Esta es una planta de maíz. Sigue observando. Allá, por allá tenemos cebolla china. Ahí está, muy bien. Por acá tenemos los pimentones. Mira, acá puedes ver, ya le están saliendo las flores. Ahí está. Ya, la pregunta es, ¿siempre habrán tenido ese tamaño? ¿Habrán cambiado a lo largo de su vida? ¿Cómo podemos observar nosotros las plantas? Tú ves, ¿verdad? Y estoy segura que tus respuestas son que no siempre han sido así. Y aparte que tú estás observando que son de diferentes tamaños. Mira, ve, todas las plantas que tú observas tienen diferentes tamaños. Algunas son muchos más verdes, otras un tanto verdes. Los tonos de verde varían, ¿verdad? Entonces, ¿han ido cambiando o no han ido cambiando a lo largo de su vida? Sí, ¿no? Porque como tú ves, por ejemplo, la lechuga, acá hay otra lechuguita. Esta lechuga la vez pasada que te enseñé, puedes ver aquí en esta lechuga, en la anterior clase cuando yo te mostré era más pequeña. Ahora mira, ve, está grande ya. Entonces puedes observar que ha ido cambiando y va a seguir su cambio, porque de hecho esto todavía no es una lechuga como tú lo conoces propiamente, ¿no? Sino que es una lechuga que está en proceso para lograr hacer y poderla comer como tal. Hoy entonces, chicos, vamos a aprender a reconocer los cambios que experimenta una planta, ¿ya? Vamos a aprender a reconocer cómo es que la planta va a ir cambiando, va a experimentar cambios hasta convertirse propiamente en una planta adulta. Entonces, esta plantita, la pregunta es, ¿cómo se habrá formado esta plantita de lechuga? ¿Cómo crees que se ha formado? A ver, mira lo que tengo aquí. Puedes observar lo que yo tengo aquí, ¿no? Mira. Mira. ¿Cómo se llamará esto? A ver, chicos. A ver, Nicole. ¿Cómo se llamará esto? Nicole, Yasumi, Estefano. ¿Cómo se llamará? Mira. Muy bien, por ahí yo ya sé la respuesta que me están dando. Me están diciendo, profesora, es una semilla. Perfecto. ¿Cómo son? A ver, ¿qué dice Estefano? ¿Qué dice Lavini? Mackenzie, Lady María, Antonella, ¿qué dice? Tienen diferentes formas. ¿Qué se hará con ellos? Hasta colores. Los colores también son diferentes, ¿verdad? Mira, son totalmente diferentes. ¿Qué se hará con esto? ¿Qué crees que se haga con esto? Ah, ya. Algunos dirán, los tenemos que cultivar, los tenemos que sembrar, ¿verdad? Muy bien, hasta que se conviertan en una planta. La pregunta es, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para comprobar que esto va a ser una planta?
¿Qué podemos hacer? A ver, chicos, pensamos, ¿qué podemos hacer? Sembrarlos, claro, puede ser sembrarlos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a sembrar para ver su proceso de que cómo es que esta semilla se va a convertir en una planta. O sea, vamos a hacer el proceso de la germinación. Y ahí por eso venía la pregunta ahí cuando yo te decía, ¿cómo se formó una planta? Vamos a experimentar eso. ¿Cómo es que se va a formar una planta? Esta plantita, ¿cómo se va a formar? Vamos a ver cómo se forma esta planta, las plantas que tú ves allá, la planta que ves aquí de cebolla china, de maíz. Por allá hay algunos tomates que ya están van a cambiar de color y van a ser cosechadas ya pronto. Pero ¿cómo se habrá formado? ¿Cómo crees? Ahora sí podemos ya ir respondiendo algunas preguntas. ¿Cómo se han formado? Gracias a estas semillas, ¿verdad? Y han sufrido un cambio hasta convertirse en una planta. Y ahora vamos a ver justamente cómo puedo yo hacer ese experimento para saber cómo se va a formar una planta. Porque esto es solo semilla. Acá no se puede observar las partes de la planta. Pero ¿lo podemos hacer? Sí. ¿Cómo? Mírame. Y es fácil, ¿ah? Tú decías, profesora, ¿cómo voy a saber cómo se va a convertir en una planta? Vamos a ver. Vamos a sembrarla. Yo tengo acá un vaso. Tengo un pedazo de algodón, ¿ya? Y le voy a poner esta semillita. Mira, ese es otro tipo de semilla. Esto es un payar. Te cuento que estas semillas que tú observaste, esta es pepino, otras son zanahoria y otra es lechugas, ¿ya? Ahora, vamos a observar entonces y vamos a esto. Para yo poder saber cómo una planta, voy a experimentar cómo es que va a ir formándose esta planta. Voy a sembrarla. Ponemos ahí, tenemos un vaso transparente porque me permite a mí ver cómo es que va a ir creciendo poco a poco, día tras día, cómo va a ir saliendo su raíz, su tallo, su flor y sus hojitas, ¿no? Entonces, voy a sembrar estas semillitas que son de payar y les voy a echar un poquito de agua, ¿ya? Ahí está, poco hasta humedecer el algodón. Voy a humedecer, voy a cubrir un poco nada más, ya un poco nada más. Y es esto lo que tú vas a hacer también en casita, porque esto va a ser tarea. Entonces, esa es la forma que yo puedo hacer para experimentar cómo es que estas semillas que te mostré van a convertirse en plantas, ¿ya? Ahora, yo lo hago aquí en el vaso para poder observar las partes que va a tener esta planta y cómo día tras día va a ir saliendo su tallo, su raíz, sus hojas. Pero yo también tranquilamente podía, yo ahora como tú ves estamos en mi jardín y he cultivado algunas plantas y podría haber visto y he visto su proceso, cómo es que al inicio ha tomado días y luego ha ido creciendo de a pocos, una hoja pequeña, luego un poquito más grande, luego se ha ido formando. Mira, yo he experimentado con esta lechuga. De aquí a unas, más o menos una semana, 2 semanas, te la voy a mostrar y vas a observar que no va a tener el mismo tamaño, ¿ves? Allá han variado también, algunas ya están un poco más grandes, algunas todavía hay algunas un poquito más pequeñas. Ya, entonces quiero que observes, han sufrido cambios. Para convertirse en una planta ha experimentado muchos cambios. Entonces ahora sí, chicos, nos vamos a la pizarra, nos vamos a la pizarra, ¿ya? ¿Vamos? Ahora sí, entonces, con este viaje imaginario que hemos hecho, imaginario para ti porque yo sí puedo ver mis plantas, pero tú me estás acompañando a verlos también. Entonces, ahora sí tú has aprendido cómo es que se forma una planta, ¿verdad? Y no siempre han sido así, ¿verdad? No siempre han sido de ese tamaño. Han experimentado cambios. Esos cambios hasta convertirse en una planta grande. ¿Y cómo lo hemos evidenciado eso? Cuando nosotros tenemos una semilla y esta semilla va pasando por un proceso de cambios, ¿verdad? Ponemos la semilla en el vaso
Y luego vamos observando que va a ir cambiando porque le van a ir apareciendo raíces, tallos, hojas, flores, frutos. Entonces, esos cambios tienen que ver con su formación. ¿Cómo se formó la planta? Ahí está. Con todo lo que hemos visto en mi jardín, vamos a hacer entonces la clase contigo. ¿Ya? María, como yo te lo decía, a todo ese proceso que nosotros hemos visto en el jardín se llama germinación. ¿Y cómo comienza la historia de la germinación? ¿Cómo se forma una planta? Es la gran pregunta para que llegue a este proceso que es la germinación. Una planta, a ver, ayúdame tú, a ver, ¿qué pasa con la planta? ¿Se forma a partir de qué? ¿De qué cosa vistes tú ahí en mi jardín? Una semilla, ahí está. La cual hay que sembrar para ver el cambio. Hemos sembrado para ver su cambio. Con el pasar de los días, la semilla, ¿qué va a pasar? Germina y presenta algunos cambios. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Qué interesante, ¿no? Las plantas no siempre son así. Han sufrido cambios. Entonces, ahora sí, lo que vas a hacer es que tú copies para luego continuar. Copia. Copia en tu cuaderno de ciencias naturales. Recuerda copiar cuarto bimestre y copias la clase, ¿ya? Ahora, mira, lo he anotado aquí para que tengas en cuenta, y tú lo has observado ya también ahí cuando hemos ido al jardín a experimentar, cómo vamos a realizar o cómo hemos hecho nosotros el proceso de la germinación o también el procedimiento de la germinación. Entonces, este experimento lo podíamos haber hecho desde clase, pero bueno, no estamos presencialmente, pero quiero que tengas en cuenta la forma de cómo vamos a trabajar, ¿ya? A ver, vamos a colocar un poco de algodón dentro del vaso, ubicamos la semilla entre el vaso y el algodón que vas a necesitar para hacer la germinación. Y le vamos a agregar un poquito de agua. Lo he anotado para que tengas en cuenta. Ahora, ¿por qué lo anoté? Porque ese experimento tú lo tienes que hacer para que tú sepas cómo es que esta semilla que fue al inicio va a ir cambiando hasta convertirse en una planta. Por eso la pregunta era, ¿cómo es que se forman las plantas, no? ¿Cómo se forman las plantas? Justamente por eso. Y eso solamente lo podemos saber experimentando. Y eso tú lo puedes hacer. Entonces yo quiero que esto lo copies en tu cuaderno y luego te voy a dejar una actividad que está relacionada justamente con eso. Porque tenemos que comprobar lo que estoy diciendo. Entonces todo experimento tiene que ser comprobado. Y lo vamos a comprobar justamente con lo que tú vas a hacer. Yo ya lo hice, te lo mostré. Ahora te toca a ti. Ya, vamos, copia. Ahora sí vas a experimentar haciendo lo siguiente. Vas a elaborar el proceso de la germinación. Puede ser con una semillita de un frijolito o tal vez el alpiste, que son la comidita que se le da a los pajaritos, que también salen bien rápido, ¿ya? Ahora, vas a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros en la parte práctica, el proceso tal cual como hemos hecho, pero a diferencia de tan solo hacer la germinación, vas a observar, ¿ya? Acá también tienes que ser observador. ¿Para qué? Para completar este cuadrito que está acá. Y así vamos a comprobar, pues, ¿no? Cómo es que esta semillita se va a ir convirtiendo a lo largo de todo un proceso en una planta. Entonces, vas a ir anotando. Aquí está el cuadrito. ¿Qué sucede en el tercer día con tu plantita? Vas a observar. Si le salió la raíz, pues le pondrás una X. Vamos a ir al séptimo día. ¿Qué cosa le salió? De repente no fue en el tercer día, sino en el séptimo día le salió recién la raíz. Pones ahí, marca lo que le está saliendo en estos días que están aquí mencionados. Ya sea la raíz, si es raíz en el tercer día, o de repente en el séptimo día. ¿En qué día le salió el tallito? Le pones ahí. ¿En qué día le salieron las hojitas? Le pones ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. Vas a germinar una plantita y vas a ir anotando todo este proceso en este cuadrito. Vas marcando con X lo que le va a ir saliendo según los días que está ahí. Puede ser que tu plantita, tu semillita,
no cumpla esos requisitos, de repente te va a salir en más días. Va a depender mucho del tipo de semillitas. Y es que es válido también, ¿ya? Entonces, esto de aquí no vas a copiar porque yo te lo voy a enviar para que simplemente lo imprimas, pegas en tu cuaderno y ahí en tu cuaderno vas anotando el proceso de tu germinación. ¿Ya? Con eso me estoy despidiendo. Acabemos el día martes, felices y contentos, y hemos aprendido. ¿Para qué hemos hecho este proceso? Para poder saber cómo es que las plantas no crecen pues así al azar. Tenemos que tener una semilla y luego sufre todo un proceso de cambios hasta convertirse en una planta, ¿no? Y eso hay que valorarlo. Justamente se estudia para valorar, para poder cuidar a las plantas. Ya, cuidemos a todo lo que nos rodea, a lo que nos rodea, que es la naturaleza. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, los quiero muchísimo.